Mientras el mercado financiero y los analistas coinciden en que Colombia debe ajustar su gasto para frenar la crisis fiscal de los últimos 2 años, esta semana se conoció que el gobierno nacional ha optado por un notable incremento en su esquema de financiamiento. A través del decreto 1478, el Ministerio de Hacienda dio vía libre a una emisión de deuda pública por 152 billones de pesos para este 2026. Esta operación, que busca financiar el presupuesto general y asegurar la liquidez del Estado, representa para los expertos un giro en la estrategia económica del país. ¿Qué implica realmente que el Ejecutivo incremente su nivel de endeudamiento en un contexto de tanta incertidumbre? ¿Es una ruta necesaria para garantizar la inversión pública o podría poner en riesgo el futuro de las finanzas nacionales? Hoy es jueves 8 de enero. Mi nombre es Valeria Torres y en ausencia de Carlos Solano, este es el Café de hoy de El Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Primero, algunas noticias. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que tuvo una llamada telefónica con el presidente colombiano Gustavo Petro ayer. Fue la primera comunicación directa entre ambos líderes tras varios momentos de tensión diplomática. Fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, empezó escribiendo Trump a través de su red social Truth Social. El jefe de Estado indicó que en la comunicación se explicó la situación de drogas y otros desacuerdos que han tenido. De igual forma, el presidente Trump señaló que agradece la llamada y el tono utilizado, además de mencionar que espera reunirse con el presidente Gustavo Petro próximamente. Al respecto, precisó que el secretario de Estado Marco Rubio y la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Rosa Villavicencio, ya están realizando los arreglos necesarios para la reunión que, según indicó, tendrá lugar en la Casa Blanca en Washington, D.C. Hasta hoy hay plazo para realizar la inscripción de su cédula para las elecciones legislativas y las consultas del 8 de marzo. Esto en caso de que quiera cambiar su lugar de votación o no figure en el censo electoral. El trámite se puede realizar en las sedes de la registraduría, así como en los puntos o las campañas móviles de inscripción que ha dispuesto el ente electoral para este fin. Aplica para los ciudadanos que cambiaron su lugar de residencia, los que regresaron al país permanentemente, a quienes les fue expedida su cédula antes de 1988 y aún no están en el censo electoral, o simplemente para los que quieran cambiar su lugar de votación por temas de facilidad y accesibilidad. El Consejo de Administración del gigante del entretenimiento Warner Bros. Discovery rechazó por unanimidad la oferta mejorada de su competidor Paramount y reafirmó su preferencia por la propuesta de Netflix, según un comunicado publicado el miércoles. El Consejo determinó de manera unánime que la oferta pública de adquisición de Paramount Skydance no responde a los intereses de Warner Bros. Y sus accionistas, señaló la compañía al considerar que la propuesta sigue siendo inferior al acuerdo de fusión previsto con Netflix en varios puntos clave. Recordemos que Paramount mantuvo el valor de su oferta de compra fijado en $108.400 millones, pero modificó algunos parámetros, entre estos la inclusión de una garantía personal de $40.400 millones del magnate Larry Ellison, un aliado del presidente Donald Trump. Y Millonarios anunció este miércoles el regreso al club de Radamel Falcao García, luego de un semestre en el que el goleador histórico de la selección Colombia estuvo sin club. Sin embargo, hay un tema pendiente acerca del retorno de Falcao. El jugador debe 4 partidos de suspensión y en el momento en que se ha inscrito por Millonarios, comienza a correr el tiempo para pagarlos. En principio, Falcao se perdería los partidos contra Atlético Bucaramanga, Junior de Barranquilla, Deportivo Pasto y Deportivo Independiente Medellín, y apenas podría aparecer en la quinta fecha cuando el equipo de Hernán Torres reciba al Deportivo Cali. El manejo de las finanzas públicas en este comienzo de año e incluso desde finales del año pasado ha estado marcado por 2 decisiones importantes desde el Ministerio de Hacienda. La primera ocurrió el 19 de diciembre del 2025, cuando se realizó una venta directa de títulos TES por cerca de 23 billones de pesos
a un inversionista extranjero bajo un acuerdo de confidencialidad, una operación que por su naturaleza generó diversas lecturas en el mercado financiero. Ahora este panorama se amplía con la firma del decreto 1478, a través del cual el gobierno nacional ha autorizado una emisión de deuda por 152 billones de pesos para la vigencia del 2026. Lo que está sobre la mesa es un modelo de financiamiento que busca asegurar los recursos del año, pero que también despierta interrogantes sobre los intereses que se están pactando y el peso que esto tendrá en el futuro fiscal del país. ¿Qué son realmente estos bonos TES y qué significa para el país que el gobierno formalice una necesidad de financiamiento tan alta a apenas 7 días de este año 2026? Para resolver esta y otras preguntas, nos acompaña hoy nuestro analista económico de cabecera, el profesor Henry Amorocho. Profesor, bienvenido. Valeria, muy buen día. Un saludo muy especial para usted y para toda la audiencia de Café de hoy. El tema que nos convoca es un tema de la más alta importancia. Y es de la más alta importancia porque se refiere a uno de los mecanismos más importantes de financiación que hay en la hacienda pública moderna, y es el de la deuda interna. Y en el caso que nos convoca en el día de hoy, obedece al tema de los bonos TES. Los bonos TES, como bien lo describía antes, es un mecanismo de financiación que utiliza el Estado, en el cual emite títulos para que el mercado los adquiera a una tasa que el mercado va dando de acuerdo al comportamiento crediticio y de mercado que tenga y de credibilidad que tenga quien lo emite. En este caso, el emisor es el gobierno nacional y desde luego el Banco de la República tiene una vertiente administrativa sobre este tipo de operaciones. En el caso que se me pregunta, que es el de una operación de emisión de TES a manera de definición del cupo de endeudamiento interno por valor de 152 billones de pesos, a raíz de la formulación y expedición del decreto 1478 de 2025 del 30 de diciembre de 2025 del Ministerio de Hacienda, en donde 85.5 billones de pesos son para financiar apropiaciones del año 2025 y 67 billones de pesos son para financiar problemas de liquidez que tiene el actual gobierno en su caja. La suma total de 152 billones de pesos está distribuida en un 55.9% que es para financiar las apropiaciones del año 2026 y en un 44.1% para financiar las apropiaciones del año 2025 que venían y del 2024 que venían pendientes de pago. Cabe recordar aquí en este momento que siempre lo hemos comentado en el programa, que Colombia tiene un grave problema en el año 2025 y particularmente el cierre fiscal del año 2025 va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque se venía con un rezago presupuestal del año 2024 por 65 billones de pesos. Y todavía al finalizar este año habían pendientes de pago aproximadamente unos
24 billones de pesos. Es decir, que parte de esos 67 billones es para pagar problemas de liquidez de los años 2024 y no se sabe aún si de 2025 porque todavía no se tienen los resultados del cierre fiscal. Pero dada la dimensión de lo que se está solicitando, que son 67 billones de pesos para solucionar problemas de tesorería, quiere decir que el rezago presupuestal del año 2025 subió. Entonces, esto es algo bastante difícil de verdad y ya es hora que la Contraloría General de la República tome de verdad partido en este asunto y haga un análisis y un levantamiento de la verdadera situación fiscal del país. Porque lo que estamos viendo es que se está produciendo una cascada de deuda pública para financiar apropiaciones de un presupuesto que quedó desfinanciado, no se le aprobó una reforma tributaria. Estamos en emergencia económica, se dice que se van a crear impuestos por 11 billones de pesos. Y fuera de eso estamos pidiendo 152 billones, 85 billones de pesos para financiar las apropiaciones de este año y la suma de 67 billones de pesos para corregir problemas de liquidez. En la operación que se hizo en diciembre del año pasado, por ejemplo, se conocieron tasas que superaron el 13%. Tengo entendido que hay una máxima en los mercados que dice que entre más alta es la tasa, mayor es el riesgo que se percibe en la inversión y que un gobierno con reputación confiable podría llegar o suele mejor endeudarse a tasas más bajas. Bajo esa lógica, ¿qué nos dicen los intereses que está pagando hoy Colombia y qué tan costoso nos va a salir este nuevo cupo? Valeria, indiscutiblemente la tasa de interés de endeudamiento para operaciones de crédito público externo con la operación que se hizo a finales de año por 23 billones de pesos, dejaron esa tasa en el 13.15%, es decir, cualquier deuda que se adquiera de aquí en adelante va por encima de ese valor o va igual a ese valor por lo menos. Es decir, vamos a adquirir y a subir nuestro endeudamiento con niveles de crédito, con niveles de tasas de interés muy altos. Pero no solamente eso, Valeria, sino que viene el tema de la incertidumbre fiscal que venía yo diciendo ahorita, ¿sí? Y el tema de la falta de claridad en las cuentas. Ya llevamos con esto 3 vigencias, 2024 y 2025 y ahora 2026, presentando rezagos presupuestales de ejecuciones presupuestales que no debieron hacerse nunca porque no existían los dineros líquidos para llevarlo a cabo. Lo que procedía ahí era reducir el gasto y no se redujo el gasto. Básicamente se procedió a llevar a unas operaciones que no están escritas en el estatuto orgánico del presupuesto, que son aplazamientos, y básicamente de manera final lo que resultaron fue ejecutando lo que se había aplazado por no tener apropiación y resulta que se le quitó el aplazamiento, pero nunca se consiguió el recurso y entonces se ejecutó el recurso sin haber la caja para comprometerlo, es decir, se dejaron unos pasivos exigibles para la administración y que desde luego los estuvo buscando el Estado en el año 2025, no los consiguió completo y de seguro se aumentaron posiblemente en el año 2025, que a eso lo que digo yo es que esperemos a que salga el resultado para tener claridad sobre ese punto. Entonces, lo que se prevé con todo esto es que dado todo este proceso
en el que no hay claridad en la situación fiscal colombiana, en que hay ejecuciones pendientes de pagos de varias vigencias, dineros que se apropian pero no se ejecutan, inversiones que no se ejecutan pese a tener la necesidad de ejecutarse, gastos que se han entregado pero que no se han ejecutado, que dejan todavía más o menos más de un 20% sin ejecutar del presupuesto del año anterior. Y fuera de ello, un rezago presupuestal que no se honra todavía y que se espera honrar con los recursos que se esperan recoger de los TES. Entonces nos dan a nosotros un panorama en donde la incertidumbre, sí, y la falta de claridad en las cuentas, más que darle un punto positivo a la credibilidad del Estado, se la está quitando y va cada vez más ganando menor reputación en el mercado financiero internacional y particularmente en las calificadoras de riesgo, en donde recientemente nos bajaron la calificación. Fitch nos rebajó la calificación. Entonces, desde luego, sí vamos a tener mucho más riesgo en el país, menos credibilidad, y desde luego se impulsa más todo esto al sumarle el hecho de que la falta de credibilidad en las cuentas públicas y los rezagos presupuestales, como la falta de ejecución presupuestal e indiscutiblemente de alguna manera la incertidumbre jurídica que implica tener la financiación de un presupuesto que no quiso aprobar el Congreso y que ahora se expide un estado de emergencia económica, sumado también a una cláusula de escape que está permitiendo que este tipo de cosas sucedan, en las que la deuda parece no tener fin, con lo que estamos viendo acá aumentar en 40.000 millones de dólares en un momento de estrechez tan complicada como el que tenemos, indiscutiblemente no es lo apropiado. Entonces vamos indiscutiblemente por la suma de todas estas cosas, pero repito, por la incertidumbre, por la inseguridad jurídica, por la falta de ejecución presupuestal, por el rezago presupuestal que no se honra y por la baja credibilidad que hay hoy en la situación fiscal colombiana y por la rebaja crediticia que se viene presentando en el escenario de las calificadoras de riesgo con respecto a nuestra situación fiscal. De verdad, lo más complicado de todo esto es que vayamos a tener más endeudamiento con mayores tasas, o de pronto puede suceder alguna cosa, que el mercado comience a no mirar con buenos ojos nuestro endeudamiento, se suban muchísimo las tasas de interés y de pronto no compren los TES que emitimos, como es el caso de lo que sucedió hoy. Hoy se colocaron 900.000 millones de pesos y el mercado solamente compró 200.000 millones en TES. Eso está indicando que el mercado está nervioso con respecto a la falta de claridad, sí, en las cuentas fiscales colombianas, que desde luego aclararemos todos en el momento en que se termine el cierre fiscal de 2025, que va a ser el cierre fiscal más difícil de toda la historia por todo lo que hemos referido aquí en la contestación de esta pregunta. Valeria, de esa manera contesto esta pregunta. Claro, ahora la pregunta es, bueno, ¿cómo me toca esto el bolsillo, no? Muchas veces se piensa que la deuda del Estado es un tema aislado, pero ¿cómo se traduce este nivel de gasto y de endeudamiento en presiones inflacionarias? Es decir, ¿de qué manera esto termina afectándonos a todos? Ante esta pregunta, Valeria, yo le contestaría como economista que soy, que definitivamente en un país que hoy día presenta los bajos niveles de inversión privada que han bajado del 22
al 17% y que también presenta bajos niveles de inversión pública por la falta de dinámica en la ejecución del presupuesto del mismo Estado colombiano el año que termina, el año 2025 que acabó de terminar, acabó básicamente con una inversión pública sin ejecutar de entre unos 20 a 30 billones de pesos. Entonces, todo este tipo de situaciones, sí, que básicamente no privilegian la inversión y que sí, curiosamente, se viene beneficiando el crecimiento del gasto de funcionamiento, por gasto de nómina, por honorarios, por crecimiento de los contratos de prestación de servicios y otro tipo de situaciones asociadas a estos gastos de funcionamiento, han dejado ver en el escenario que la economía viene creciendo por la dinámica que cobra el consumo, dado que vienen subiendo los gastos de funcionamiento. Entonces, ese es un punto que no presenta en realidad un comportamiento sano de la economía, porque un comportamiento sano de la economía equilibra el incremento del gasto de funcionamiento con un buen crecimiento en la inversión. Y la inversión no ha venido creciendo como se lo hemos venido explicando acá. La inversión ha venido bajando tanto en el sector privado como en el sector público, porque también ha sufrido el Estado con el hecho de que las licencias ambientales no están saliendo a tiempo y los gastos de infraestructura se han venido colgando. Por eso les digo, están sobrando básicamente 30 billones de pesos de inversión del año pasado. Entonces, cuando esto sucede así, la inversión decae, el gasto de funcionamiento aumenta, quiere decir que el consumo aumenta. Entonces, cuando el consumo aumenta sin que la producción aumente, indiscutiblemente lo que eso comienza a presionar son, desde luego, las situaciones inflacionarias. Por eso, para el año entrante, indiscutiblemente en los análisis que recientemente hacíamos acerca del comportamiento de los precios, veíamos que para el año 2026 tampoco la inflación va a ceder. Y no va a ceder precisamente por este tipo de comportamientos, Valeria. Claro que sí. Ese aumento impulsado por la deuda pública con mayores tasas de interés, ¿sí? Y desde luego privilegiando el consumo, hacen de todas maneras que se generen presiones inflacionarias que terminan afectando a cada uno de los colombianos por la pérdida en el poder adquisitivo de la moneda y desde luego por el hecho de no beneficiarnos con la baja de una tasa de intervención, sino el sostenimiento de una intervención y quizás al alza de la tasa de intervención del Banco de la República que terminen generando desde luego más dificultades para que haya mayores emprendimientos y definitivamente no conviene por dos cosas. Uno, porque disminuye el poder adquisitivo de la moneda y dos, porque definitivamente no le deja generar la dinámica al país en el crecimiento porque la tasa de interés para tratar de morigerar y de controlar de alguna manera el aumento de los precios hace que el Banco de la República vaya a tener una tasa de intervención alta en el año 2026. Profesor, para terminar, ¿cómo se va a pagar esta cuenta? Si el gobierno está pidiendo prestado y a un costo tan alto, ¿significa que el país debe prepararse para más impuestos o para recortes en la inversión social más adelante? Y también, ¿cuál es el camino para salir de este ciclo de endeudamiento? El presidente de la República, sea de la vertiente que sea, va a tener que recortar el gasto. No hay otra forma de proceder. Va a tener que recortar el gasto e indiscutiblemente va a tener que hacer una reforma tributaria estructural.
Pero esa reforma tributaria estructural no es para aumentar las tasas impositivas de a quienes hoy se les está exigiendo tributos, no. Es para tratar de buscar formalización de la economía, ampliar bases gravables con la vinculación de nuevas personas que hoy están produciendo, pero no se le cobran impuestos. Entonces, es una reforma tributaria que privilegie la formalización, que haga una verdadera lucha de frente contra el contrabando y que indiscutiblemente haga de la evasión no un discurso, sino una realidad. Y por otra parte, que aumente las bases gravables disminuyendo los beneficios tributarios. Es decir, aconsejamos que se haga indefectiblemente un ajuste tanto en el gasto como en el ingreso. El gasto recortando el gasto en al menos 50 billones de pesos para el año 2026. Y esto es consistente con lo que ha dicho el Comité Autónomo de la Regla Fiscal. Y en materia de ingresos, una reforma tributaria estructural que la pasa en el 2027 en las condiciones que aquí hemos dejado manifiestas. Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentra también en Instagram y en X como @podcasteltiempo. Además, si quiere recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, siga el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-353-27 y haga parte de la comunidad de El Café de Hoy. Mi nombre es Valeria Torres Arias. Podcast El Tiempo.